La siguiente historia que te voy a compartir, Ricardo, es la escalofriante historia de Giuseppe Tartini. Al componer una pieza musical, el creador se enfrenta a un sinfín de variables que moldean su obra. Su conocimiento de música, influencias y habilidad con los instrumentos son esenciales, pero también se abre un portal hacia territorios inexplorados que darán forma y esencia a la composición. Inspiración, intuición y creatividad revolotean sin control, sumiendo al músico en una búsqueda que puede tornarse en una obsesión casi desesperada. No es sorprendente, entonces, que se idealicen figuras como las musas, esos espíritus que mediante el arte y el artista, guiándolo hacia la inspiración definitiva que ordena el caos de sus ideas. Sin embargo, el caso de Giuseppe Tartini transita por senderos aún más sombríos. Fue el mismísimo diablo quien, aprovechando el sueño del músico, le susurró una melodía en su violín, que Tartini plasmaría en el Trino del Diablo, una de las obras más inquietantes y célebres en la historia de la música para el violín. Te estoy viendo hacer algunas muecas, Ricardo. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que tienes que compartirnos? Es que es una obra clásica, el Trino del Diablo es... Imagínate, así te la voy a poner. Y no es con el afán de querer reírnos del asunto, pero no es por eso, no va por ahí. Pero imagínate, estás en tu casa, tienes una copita de vino al lado, no sé, unos pedazos de jamón, de queso, todo fino, ¿no? Y pones esa de fondo, más con la luz un poquito baja. O sea, te atrapa, es una melodía que te atrapa y es tan inquietante por el nombre que te dices, es una melodía que está dedicada a, pero que igual me puede fascinar por la complejidad aparte. O sea, es una canción bien estructurada, bien armonizada, tan bien hecha que sí te quedas impactado de, o sea, qué complejo está esto, pero te sumerge en un mundo en el cual si tú te llegas a relajar, a despejar y te pones a dormir, te lleva a un mundo, o sea, inimaginable. En alguna ocasión tuve que escucharla cuando recién empecé la música, porque a fuerza tienes que escuchar música clásica para entender un poquito la actual. Y lo primero que me recomendaron, ponte los audífonos, acuéstate y escúchala. Créeme que esa canción te puede levantar muchos sentimientos. Entonces, lo que mencionábamos con Paganini, cuando el músico se obsesiona tanto, y también cuando el músico sabe transmitir lo que está buscando plasmar en su obra, es un arte indescriptible, porque una cosa es hacer la melodía y otra cosa es transmitir lo que quieres dar, ¿no? Entonces, esa fuerza, ese empuje que tiene toda la canción, para mí es una de las cosas más bellas que he podido escuchar, porque no solamente la leyenda, sino la propia música. Como músico, a veces muy difícilmente no valoramos la música clásica, pero realmente se tiene que valorar, porque las obras de antes eran 1000 veces más complicadas que las de ahorita. Totalmente de acuerdo. Para que estés más adentrado al tema, aunque ya tengas esta base bastante amplia de conocimiento sobre Giuseppe Tartini, vamos a hablar también de cómo inició, cómo es que llegó al sueño y finalmente cómo una iglesia también estuvo ahí dentro. Ok, ahí viene la fascinación de esta historia. Vamos a comenzar con Giuseppe Tartini, el violinista prodigioso. Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano, una ciudad que en aquel entonces formaba parte de la República de Venecia y que hoy conocemos como Pirán, en Eslovenia. Tartini es reconocido como uno de los más grandes violinistas de la historia, no solo por su maestría con el instrumento, sino también por su capacidad para innovar en sus composiciones. Su nombre resuena en la historia de la música y fue considerado el más grande exponente del violín hasta la llegada de Niccolò Paganini. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba enclaustrado en el convento de San Francisco de Asís, en Italia. Según su propio relato, una noche, mientras dormía, el diablo se le apareció, proponiéndole el pacto. Si Tartini le vendía su alma, el diablo le serviría a cambio. El músico, intrigado, aceptó el trato y desafió al demonio a tocar una melodía romántica en su violín, convencido de que éste no sería capaz de semejante hazaña. Lo que Tartini describió a continuación fue tan fascinante como perturbador. Mi
asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordando al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, lo mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Joseph Tartini compartió su inquietante experiencia con su amigo el astrónomo francés Joseph Jérôme Lalande, quien la relató en su obra Viaje de un francés en Italia. Según Tartini, la inspiración para su pieza más célebre, El Trino del Diablo o Sonata del Diablo, surgió directamente de este encuentro sobrenatural. Esta sonata se convirtió en el mayor logro de Tartini, cautivando tanto a contemporáneos como a generaciones futuras por su sublime belleza y la complejidad de su ejecución. Hasta hoy, sigue siendo una de las piezas más desafiantes para los violinistas, quienes deben poseer una técnica impecable para enfrentarse a su último movimiento. En este pasaje, el intérprete se enfrenta al reto de ejecutar trinos en una cuerda, mientras simultáneamente acompaña con una melodía en las demás, una proeza que solo unos pocos han logrado dominar. Hasta el momento, ¿qué opinas sobre este sueño? Y las palabras que él mismo dijo, fue tan perfecta que lo que hice es básicamente mediocre y me hubiera gustado abandonar la música porque nunca alcancé la perfección que escuché en ese sueño. Es que... Perdón. Es que está interesantísimo el por qué, o sea, el que puedas decirle a... que sí al diablo que se ponga a tocar, dices, wow, o sea, ya desde ahí está atrapante la historia. Y segundo, que dijera que fuera mediocre su obra, cuando es una de las obras maestras más grandes de toda la historia de la música, sí te quedas de o sea, ¿qué tanta comparativa tenías que poner para que te sintieras inferior a todo lo que pudieras escuchar? Digo, nunca me gustaría conocer al diablo, pero si es que existe. Pero sí me ha gustado escucharlo nada más, así como de lejitos, así como de qué chido toca el diablo, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí, si de por sí ya es mística con el propio nombre, ahora lo comprendes más. Y ahora entender que esa experiencia de retar al diablo a tocar algo romántico cuando sabemos que es totalmente lo contrario de lo que podría ser el diablo, teóricamente, ¿no? Porque hay muchas leyendas también sobre él. Sí te puede poner a pensar y decir, ok, entonces el diablo también siente. O sea, como que te genera muchas preguntas, ¿no? Ahora, como por qué el diablo justamente buscó a este violinista Tartini, porque sí te queda como que inquietado, ¿no? O sea, estas leyendas de que hay gente tocada por Dios y hay gente tocada por el diablo, y que igual son grandes, se vuelven famosos y se vuelven exitosos a costa de, ¿no? Pero que aquí hubiera sido directamente que supiera que lo tenía que escuchar y que aparte él quisiera replicar la obra por esa obsesión. O sea, le da más incógnitas, ¿no? Sobre todo, y en eso tiene razón, cuando estuve escribiendo e investigando todo esto, sí me surgió la pregunta del por qué él, que había en él algo tan especial como para demostrar que el diablo también tiene sentimientos, emociones, o que quiere demostrar algo también. No simplemente, primero, más bien, no demostrar que tiene emociones, simplemente que puede ser igual de poderoso que alguien más, ¿no? Que es su contraparte. Porque debemos tener en claro que en algún momento la música, tú lo mencionaste con el caso de Niccolò Paganini, que justamente solamente era para un grupo selecto. Si estamos de acuerdo, sí, claro, ¿no? Que era básicamente para la clase más alta de Europa. Pero también la música era relacionada justamente con algo armonioso, y esto armonioso era básicamente la relación directa de la música con Dios, con la iglesia. Porque como algo tan bello, obviamente tiene que ser tocado por Dios. Entonces, si lo ponemos en una perspectiva, tal vez el diablo
quiso competir, porque recordemos que también el oscurantismo está presente. Entonces, la historia ha sido un vaivén en una guerra, como lo dijimos al principio, donde el equilibrio del bien y el mal siempre van a estar presentes, y no dudo que la música, esa competencia también estuviera, sobre todo porque esos artistas que estamos mencionando pues jugaron abiertamente con la leyenda. Sí, de hecho los dos y más, se me hace más impactante que sea en un convento. Sí, el convento como que también le añade, y que haya sido forzosamente ahí. Entonces, esta parte que acabas de decir de la lucha, a lo mejor de demostrar que sí puede también hacer buenas cosas, no por reto, o sea, sino porque demostrar que tiene poder, le da un, no sé, autenticidad. Exactamente, le da como un punch más fuerte a toda la leyenda. Es fascinante esa parte de que fuera contra todo, justamente en el lugar menos esperado, ¿no? En un lugar sagrado. Pues fíjate, el siguiente apartado que te quiero presentar se llama La música versus el diablo. Okay. Justamente dando introducción a lo que acabamos de compartir. Pues verás, Ricardo, en tiempos pasados la iglesia veía la música justamente como un conducto sagrado hacia lo divino. Los sonidos armoniosos eran considerados puentes hacia las fuerzas del bien, mientras que aquellos más sombríos eran vistos como invitaciones al abismo. Tan arraigada estaba esta creencia que en aquellos siglos, el monje Guido de Arezzo, una de las figuras más influyentes de la música medieval, decretó la prohibición de un intervalo musical específico, el tritono. El tritono, una secuencia de notas que cubre tres tonos completos, genera un sonido disonante cargado de tensión y oscuridad, que clama por una resolución. Estas características lo convirtieron en un acorde temido y evitado, hasta que se ganó el ominoso apodo de Diabolo sin música. No es de sorprender, entonces, que el Trino del Diablo de Tartini emplea el tritono sin reservas. A través de su obra, el diablo demostró a los eclesiásticos el poder de este intervalo prohibido, utilizándolo con maestría para tejer su encantamiento musical. Hoy en día, como dato curioso, Tartini podría haber sido un músico de blues, jazz o heavy metal, géneros en los que el tritono es una constante. De hecho, la melodía central de Black Sabbath, de la banda homónima, es prácticamente una oda al tritono. Enter Sandman, de Metallica, y la escala de blues también deben gran parte de su identidad al uso de este intervalo prohibido. Okay. Mira, tanto fue el impacto, no mediático, pero el impacto a largo plazo de Tartini sobre este tipo de notas oscuras, que al final del día no hay notas ni buenas ni malas dentro de la música, más bien son exquisitas, por donde lo quieras escuchar. Pero para la influencia de aquel momento, pues básicamente se generó una guerra, básicamente prohibiendo algo perfecto, y esta perfección fue hecha por el mal. ¿Y sabes qué? O sea, descartamos al blues y al jazz porque, a final de cuentas, históricamente nunca han sido mal vistos. Pero mencionaste un género bien importante que es el heavy metal, y yo me acuerdo que en alguna ocasión mi abuelita casi le da un infarto cuando escucha una canción de esas. Pero se me hace... Es que es curioso que sea justamente en géneros como el rock pesado, que donde justamente va contra toda la sociedad en su momento, que fue todo un hit de no, son unos rebeldes, tienen letras muy fuertes y es música del diablo justamente. Le da más punto a favor porque se han creado obras increíblemente grandísimas de Metallica, de Black Sabbath, de otros grupos musicales, Rammstein, ocupando esta base musical. Entonces, que a pesar de todo eso, a nuestros días, una obra musical clásica tuviera un impacto generacional en bandas ya más cercanas, sí te da así como a entender de por qué justamente en esos géneros que fueron mal vistos tanto tiempo. Para los que no conocen el blues y el jazz, a pesar de que es una música muy, muy suave, ya para hoy, en su momento también fue muy mal vista. Porque cuando empezó a surgir todo esto, hay que recordar quiénes la tocaban y quiénes eran los prodigiosos en el blues y el jazz. Justamente la gente de afrodescendiente. Afrodescendiente. Entonces,
para la gente de Estados Unidos, la gente americana, lógicamente era así de... ¿Por qué ellos pueden ser unos virtuosos? No, es que esa música no es buena. Es que esa música, seguramente el mismísimo diablo fue el que la trajo. Entonces, también por ahí tiene una base, esta música que hoy ya podemos disfrutar como una sociedad más tranquila, pero que en sus años de inicio, en su origen y durante toda su existencia era música para gente pobre. Hay que admitirlo, era para gente pobre y gente afroamericana, y muy raro era el residente de Estados Unidos, de origen de ahí, que quisiera ir a escuchar. ¿Por qué? Porque eran como en bares muy... Sí, era en sociedades muy discriminadas justamente por los estadounidenses. Entonces, realmente muy poca gente local se atrevía a pararse ahí. No por el hecho de que era peligroso, aclaremos eso. Simplemente porque... racismo, más que nada. Y era una lucha entre afroamericanos y americanos. Entonces, sí te das cuenta de cómo ese impacto de algo que se conoce como del diablo, esto del tritono, tuvo un impacto también conforme fueron las generaciones. Eso no le añade solamente misticismo, le añade esa incógnita de tratar de entender y por qué justamente en esos géneros que fueron mal vistos mucho tiempo, realmente. Digo, ahorita, lástima que el reggaetón no lo conoce, ¿no? Qué bueno que sí no lo conoce porque no tiene nada de interesante su producción musical, pero imagínate que hubiera sido también ese género. O sea, y también ha sido señaladísimo. Entonces, esta leyenda, ¿y por qué menciono todo esto? Esta leyenda de Tartini te da una pauta, no solamente por la misma historia, sino también todas las consecuencias que ha ido trayendo y justamente en qué géneros tuvo mayor impacto. Lo que me provoca en esos momentos, todo este vaivén de ideas que estamos poniendo sobre la mesa, me hace pensar en otros comentarios que hemos dicho justamente en otros episodios, cómo la historia se tiende a repetir bastante, cómo estos músicos clásicos de una música pues básicamente aceptada por una alta sociedad, que era lo máximo en esa época, pero cómo jugaban con este misticismo. Y justamente bandas como Black Sabbath, bandas como Metallica, bandas como Motley Crue incluso, que no es un heavy metal, pero jugaban justamente con esta idea de que el diablo está presente en la música que tocan y lo van a transmitir. Entonces, se me hace muy curioso cómo esto sigue repitiéndose muchas veces. Y no dudes que en el futuro que surjan nuevos géneros, porque forzosamente van a surgir nuevos géneros. Claro. Vayamos a encontrar alguna variación de estos grupos que sigan manteniendo viva esa leyenda. Tú lo acabas de decir perfectamente. Parece que es un ciclo interminable. Entonces, ese ciclo interminable, pero del ser humano contra la religión. Y eso, créeme que se va a mantener por años, a pesar de que ahorita ya es una época mucho más abierta. Pero no, hay gente muy cerrada sobre el aspecto del diablo y que lo tiene como un tema tabú dentro de su conversación. Porque dicen, no, estamos platicando de él, lo voy a invocar, o no sé qué me pueda pasar mañana, o de qué voy a estar contándote después, que ya me pasó algo malo, o que ya me caí, no, que me quisieron asaltar, no, que ya me fracturé, solamente por platicar de eso. Entonces, imagínate también las bandas que tú acabas de mencionar, de rock pesado y algunas que también no lo son, que ocuparon muy bien esa idea para captar la atención de los que querían rebelarse contra la idea colectiva, ¿no? De la música tiene que ser una transmisión hacia Dios. Es así como de, no, la música tiene que transmitirse, nada más. Para mí ese es el mensaje que trata de dejar estas bandas. No de decir, no, es que somos el diablo, no. La música se tiene que transmitir y hay muchas formas de transmitirla y cada quien es el que va a decidir escucharla. Y esta lucha de poderes, yo creo que se va a mantener todavía por muchos siglos.